El 21 de febrero de 2008 se produjo en televisión un debate electoral épico. Fue entre el ministro de Economía por aquel entonces, el socialista Solbes, y el aspirante a serlo, Pizarro. La economía iba como una moto. Sin embargo, algunos llevábamos años diciendo que vivíamos en un espejismo que se sujetaba en una burbuja inmobiliaria que nadie quería ver. Pizarro habló de crisis económica profunda y Solbes le tachó de demagogo y catastrofista. Por aquel entonces, un día antes, yo había escrito, y os dejo además el enlace aquí abajo, que ambos reflejarían en el debate lo que luego pasó. Escribí lo siguiente: mañana, en el debate entre Pizarro y Solbes, se reflejarán dos opciones: la incapacidad para admitir el problema por cuestiones puramente electorales y la insistencia en responsabilizar al gobierno. Lo primero será un error que pagaremos bastante caro, y lo segundo un malintencionado recurso que permitirá olvidar cuál es el grueso del problema. Escribí algo así como: decenas de columnas en la prensa europea, americana, han avisado durante meses que el modelo de crecimiento español, desde 1999, era insostenible, puesto que descansaba en un boom inmobiliario totalmente desfasado y que era, obviamente, un explosivo por control remoto. Eso lo escribí el día antes de aquel debate. La verdad es que durante bastante tiempo yo había dicho que no es que tuviera una bolita mágica ni nada por el estilo, es que simplemente leía prensa internacional donde se explicaba lo que nos iba a pasar. Aquí no llegaba esa información, o por lo menos no se trasladaba correctamente. Y unos meses después, todo explotó. Hoy vivimos en un tránsito similar, en algunas cosas y muy diferente en otras. Los datos que indican que nuestra economía va bien son muy revisables. Los que indican que nunca habíamos tenido tanta gente trabajando o cotizando no suelen atender al hecho de que en 2008 había 45,6 millones de habitantes y ahora somos 47 millones y medio. En todo caso, los datos pueden ser buenos o no, dependiendo desde cuándo los interpretas y sobre todo con qué los comparas. Pero no quiero hablaros hoy de eso concretamente. Ya hablaremos en un directo de economía comparada. De lo que quiero hablaros hoy es de eso que se dice ahora, cuando desde todos los medios se traslada el hecho de que este va a ser el mejor verano de la historia en términos turísticos. 2008 fue el mejor año de la historia en términos inmobiliarios, por cierto. Aquella fue una época en la que la cultura financiera, en general, era un desastre bíblico. La gente era capaz de hipotecarse para comprarse un piso a 50 años al 120% de su valor y metía en el monto un BMW y una tele de plasma que obviamente pagaban a 50 años. Una tele a 50 años. Y luego nos sorprendió todo. Ahora la gente, sin atender a la inflación, se va de vacaciones a crédito. Y es que la inflación devasta el poder adquisitivo del ciudadano medio, no solo deteriorando su capacidad de compra, sino también arrastrando consigo incrementos en los costes de la vivienda, de las hipotecas. A su vez, las fluctuaciones de las cuotas de las hipotecas variables están erosionando también considerablemente los ahorros acumulados durante toda la pandemia por la restricción del consumo. Como resultado, los españoles se ven obligados a recurrir a los créditos al consumo, no solo para mantener su nivel de gasto, sino también para garantizar su supervivencia mensual y asegurarse un descanso vacacional. El endeudamiento por consumo en España va en aumento, como muestran los datos del Banco de España del pasado abril. El saldo vivo se situó en 95.000 millones de euros, un ascenso de 286.000 millones desde marzo, a un incremento de 2.583 millones de euros respecto al mismo mes del año anterior. En este mismo periodo, el interés medio de los nuevos créditos se ha elevado al 8,07%, el más alto desde agosto de 2016, y contrariamente, el saldo vivo hipotecario pues sí se ha reducido. En tan solo un mes disminuyó en 926 millones de euros y en un año 10.900 millones. Este fenómeno se explica, en gran medida, por la naturaleza de las hipotecas. Son préstamos a largo plazo y de mayor cuantía. Ante el alza de las cuotas por la subida de intereses, pues muchas familias optan por amortizar parte o el total de la deuda hipotecaria, para evadir sobre todo el incremento de las cuotas mensuales. En respuesta a la presión de la inflación y la subida del Euribor, que ha elevado notablemente las cuotas hipotecarias, pues las familias están cubriendo sus gastos con créditos al consumo. Ojo con eso. Estos préstamos, aunque de menor cuantía y plazo, conllevan un coste superior, pero resultan más accesibles. Además, con el endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos hipotecarios, la cantidad de estos préstamos ha disminuido, mientras que los préstamos al consumo pues son más fáciles de obtener. Después de la pandemia, se percibe que en la sociedad española hay un deseo de seguir activos, cierto, una necesidad de disfrutar,
Las personas hacen más cálculos con las hipotecas, ya que son a largo plazo, mientras que con los préstamos al consumo pues tienden a considerar solo los pagos mensuales y si estos pueden cubrirse durante, por ejemplo, un año. Las alternativas de consumo suelen ser mucho más atractivas para las familias que carecen de ahorros. A pesar del incremento, sobre todo de la inflación, pues es más probable que opten por un crédito al consumo antes que limitar ciertos gastos. Error. Muchos bancos están incentivando el crédito al consumo frente a la caída de las hipotecas, ya sea por el mayor riesgo de morosidad o porque se pospone la decisión de, por ejemplo, comprar una vivienda debido a los altos precios y sobre todo a esperar que baje el Euribor. Sin embargo, existe un riesgo evidente. La acumulación excesiva de deudas podría disparar la morosidad de manera notable en un tiempo relativo. En el peor de los casos, algunas personas pueden verse obligadas a solicitar más préstamos para pagar los ya existentes. En cuanto a los préstamos al consumo, a diferencia de las hipotecas que tienen la vivienda como garantía, estos pueden ser difíciles de recuperar si el prestatario no puede pagarlos, en especial los microcréditos o los créditos rápidos, que suelen ser cantidades pequeñas y que llevan consigo unos intereses absolutamente desorbitados. Estamos construyendo un mundo en el que no acumulamos valor o capital. Con sueldos de 1.500 o 2.000 euros mensuales poco o nada se puede ahorrar, pero los que lo logran no lo hacen para invertir o para acumular capital, que pueda traducirse en algo de valor en el futuro. No, todo va a gasto y consumo. De ahí la situación, un mundo en el que no se genera capital y todo es consumo, no es un mundo capitalista, es un mundo dependiente que vive a tiempo real y desestima el futuro. Lo que la gente hoy llama inflación no es inflación. Inflación es el aumento en la cantidad de dinero y sustitutos del dinero, mientras que el aumento general en los precios de las mercancías y los salarios son solo la consecuencia inevitable de la inflación. Son dos cosas diferentes y es muy importante tenerlo en cuenta para no caer en un pozo ciego. Decía Ludwig von Mises que las políticas gubernamentales tratan de prevenir la aparición de un desempleo grave mediante la expansión de crédito, es decir, la inflación. El resultado siempre es el aumento de los precios, demandas renovadas de salarios más altos y una expansión crediticia reiterada. En resumen, inflación prolongada. Y en algo así debemos estar. El gasto público es parte del problema y el discurso oficial de que nos recuperamos, cuando en realidad solo nos endeudamos, no aparece en ningún debate electoral porque ni uno, el que manda, sabe que es mejor no decirlo y el otro, el que quiere mandar, seguramente no tiene ni idea. Lo grave, y por eso nadie lo va a solucionar, es que si quieres algo de control público no puedes prescindir de la inflación. La necesitan para financiar su política de gasto imprudente y de subsidiar y sobornar generosamente a los votantes, algo que da igual quien mande, porque todos son adictos a la deuda. Se dice mucho de que el gobierno de Sánchez ha incrementado nuestra deuda pública una barbaridad, y es absolutamente cierto, pero es que Rajoy hizo lo mismo. El incremento de deuda con el PP también fue de aurora boreal, en gran parte debido también a la crisis económica que tuvo el país y que tuvo que enfrentarse. Según los datos del Banco de España, al final de 2011, justo antes de que Rajoy asumiera el cargo, la deuda en España era de 743.000 millones, es decir, un 69% del PIB. Ahora tenemos un 113, ¿eh? A final del mandato de Rajoy, el primer trimestre de 2018, la deuda pública había llegado a 1,1 billones de euros, es decir, un 98,7% del PIB. Es decir, que nadie es capaz de reducir la deuda si su planteamiento es mantener la estructura gigantesca del Estado tal y como está. Digan lo que digan unos u otros, no la van a reducir. Y recordemos que deuda es igual a más impuestos en el futuro, recortes por culpa del pago de intereses y dependencia de mercados exteriores que luego te obligan a cumplir con exigencias de todo tipo y que duelen. La inflación ha agotado casi 3/5 de los ahorros de los hogares españoles que habían acumulado durante la pandemia. En 2022 la tasa de ahorro familiar en España cayó a un 6,34%, muy por debajo del promedio de la eurozona, que era casi un 14%. Los ahorros se han desplomado un 59% desde diciembre de 2020, sobre todo por culpa de la baja rentabilidad de los depósitos a plazo en España y el encarecimiento de la energía, los alimentos, las condiciones hipotecarias, el propio alquiler. Esto ha llevado a los hogares con ingresos medios y bajos a depender más de sus reservas financieras. A pesar de las medidas de apoyo gubernamentales, de los colchones y de todo esto que quería mitigar el efecto de la inflación, al final el crecimiento del consumo privado disminuye
este año de una manera muy importante. Los hogares podrían emplear sus ahorros en amortizar préstamos en lugar de consumir, debido sobre todo al aumento del costo de la deuda y al deterioro de la renta disponible, pero no está claro que lo vayan a hacer. Además, los crecientes costos de la vivienda y las futuras subidas que van a haber de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo pues son desafíos financieros adicionales a la situación. Y voy a terminar con algo que escribí también en aquella época, como he hecho al principio. El 29 de diciembre de 2008 titulé un artículo que se titulaba La cuesta de 2009 y que hablaba de un término utilizado por aquella época y que definía un tipo de trabajador. Se trataba de los demandantes de servicios previos al empleo, que falseaba la realidad de un modo absolutamente humillante, pero que tenía un efecto, y es que no aparecían los parados en las listas del paro. Se parece mucho a lo de los fijos discontinuos de ahora. Por aquel entonces, Eurostat ya revisó las cifras de aquel Ministerio de Trabajo español y le dijo que el paro no era del 11,3, sino que sumando esos trabajadores demandantes de empleo, el total era del 12,8. Por cierto, el paro llegó al 26% unos años después. Aunque todo iba bien, como una moto, yo en aquel momento escribí algo así. Engañar al respetable aprovechando que estamos empachados y que nos sale el turrón por las orejas no es justo ni prudente. Recordad que era el 29 de diciembre. Navidad pasará y con ella las ilusiones. Vendrá una cuesta de enero, de febrero, de marzo, de 2009 y varios puertos de montaña de primera categoría. Un símil ciclista. Y dije, de poco habrá servido la cara de tabique de Rodríguez Zapatero, anunciando que vienen unos meses malos, pero que todo pasará al final del año que viene. Porque no pasó. Ese tipo es el mismo que dijo que no habría crisis sino desaceleración, que nos sopló la mayor estafa política que ha vivido este país en siglos y que si te lo miras fijamente descubres que es un iluso, pero que en mi pueblo suelen llamarlo de otro modo. En eso solo lo supera el que viene ahora, su partener en este baile, un tal Mariano Rajoy. Ninguno de los dos me gustaba demasiado. Como siempre, seguirán saliendo aquellos que consideran que no es para tanto, que el consumo navideño no ha caído tanto, que los restaurantes siguen llenos, que las pistas de esquí, que las no paran de trabajar, más o menos como ahora. Todo lleno, todos los restaurantes, todos los hoteles. Cada uno que se engañe como quiera, dije. Dicen, es un país libre, pero aquí hemos aportado datos, en este caso lo que yo había escrito durante ese artículo, y pruebas durante los últimos años que garantizaban lo que ahora ya se percibe claramente cuando nadie era capaz de asumirlo, cuando nos tachaban de pesimistas, agoreros, nos habían denunciado, a mí me habían denunciado bancos y tal, un día lo repasaremos. Que eran incapaces de asumirlo cuando nos tachaban, como digo, de fomentar la crisis, la desconfianza y cosas peores. Estamos ante una situación de deterioro económico incomparable, dije, a nada conocido. Y tardó un tiempo, como todo en economía, pero llegó el desastre cuando nadie pensó que podía ser peor, y vino en varias oleadas. No fue lineal, en 2010, en 2012 y el pico en 2013. Por aquel entonces dije que lo importante era estar informado, leer, tomar decisiones estratégicas, más allá de lo que nos dijeran. Ahora es lo mismo. Seguimos.